podemos empezar con las reflexiones iniciales y pues agradecida a todos porque están esta tarde con nosotros conectándose para hablar de este tema tan interesante que es las elecciones en contextos autoritarios. ¿Votar para qué? Débora. Gracias, Vivi. Bueno, bienvenidos al espacio. Esta es una iniciativa que comenzamos en Ideas por la Democracia, un impulso desde la sociedad civil al fortalecimiento democrático. Eso es lo que nos anima desde Ideas por la Democracia. Nacimos en Venezuela, pero nuestra visión y nuestra acción ahora se expande por toda la América Latina y el Caribe, y justamente creemos que hay que crear mayores espacios de discusión, conversación, de intercambio, de debate con los actores desde la sociedad civil y en diálogo con otros sectores políticos, académicos, religioso, justamente en la búsqueda de establecer aquellas líneas que nos permitan fortalecer las democracias en un contexto cada vez más complejo, en un contexto cada vez más demandante de una acción ciudadana articulada y con un propósito realmente de incidir en los cambios que se están dando. Ideas por la Democracia es una iniciativa, como les digo, de sociedad civil, pero abierta al intercambio y al diálogo con todos los sectores de la sociedad y con justamente el intento de incidir en los espacios de toma de decisión y los espacios de poder. Entonces, bueno, en ese proceso consideramos que uno de los temas claves para justamente esta acción de fortalecer la democracia es el tema de las elecciones, de los procesos electorales y cómo podemos ver esta acción de participación ciudadana, de tomar parte en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, en contextos autoritarios. Y consideramos que esta oportunidad es, digamos, excelente a partir del caso venezolano, pero que también toca a todos nuestros países de la región. Para la conversación de hoy tenemos dos expertos, dos invitados de lujo, que Beatriz va a presentar e inmediatamente vamos a preguntarles a ellos sobre este tema para poder abrir la conversación. Adelante, Vivi. Gracias, Débora. Y bueno, en efecto, para poder responder esta difícil pregunta que pareciera un contrasentido de elecciones en contextos autoritarios, pues tenemos a dos expertos de amplia trayectoria que pues no solamente han visto lo que es la verificación de procesos electorales en países como Venezuela, pero también en otros contextos bastante adversos, ¿no? Y por eso, pues, su experiencia, pero también su mirada de futuro va a ser fundamental en esta conversación. Bueno, en primer lugar, estamos con Armando Chaguaceda, quien nos acompaña hoy en esta conversación, doctor en Historia, en Estudios Regionales, expertos en sistemas electorales y dinámicas autoritarias en América Latina, especialmente en casos de investigación en procesos de democratización como países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y consultor de varias organizaciones internacionales. También contamos con la presencia de Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia y ex rectora suplente del CNE y promotora, por supuesto, de quien hoy convoca esta conversación, que es la iniciativa Ideas por la Democracia. Entonces, con ustedes dos tenemos este gran reto, esta gran pregunta, sobre todo porque la palabra votar en países de contextos autoritarios, como hemos hablado, está vaciada de sentido. Y creo que desde el punto de vista del derecho a la participación y desde el deseo de cada uno de los habitantes de estos espacios, en el caso de Venezuela, pero en el caso de otros contextos, creo que es parte de lo que nos toca, ¿no? De llenar de contenido. Así que, bueno, vamos a empezar por Griselda, porque además
En esta conversación, en esta pregunta, en Ideas por la Democracia, hemos generado debate, pero también ideas. Y quienes lo han visto, los invitamos a ver y a leer los últimos editoriales que están tratando sobre esta conversación, que vemos como un contexto donde se simplifica, pero que justamente en Ideas por la Democracia queremos generar al debate ideas y contenido de qué significa el voto en un contexto autoritario. Así que bueno, empiezo contigo, Griselda, para que nos des ese marco y quienes no han leído los editoriales puedan entender un poco cómo lo estamos viendo y cómo arrancamos esta conversación. Griselda, te escuchamos y bienvenido Armando también a esta conversa, que es una conversa entre amigos, entre ciudadanos y ciudadanas preocupadas, pero sobre todo viendo el futuro y la esperanza de lo que la palabra democracia significa en cada uno de nuestros contextos. Grise, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Débora, Vivi, gracias por el espacio, y Armando por acompañarnos, y a Capac, que está acompañando también esta iniciativa. Yo creo que justamente la pregunta o el tema que nos da marco para la conversación, y que es algo además que nosotros hemos venido trabajando, digo nosotras, desde la sociedad civil en Venezuela, hemos venido trabajando este tema de participar en contextos autoritarios. Y yo creo que justamente uno tiene que una de las primeras cosas que hay que ver es que el contexto importa, y la evaluación de la situación en cada uno de los países hay que evaluarla de acuerdo a las condiciones que estén presentes. Yo creo que justamente no hay consenso, y no tiene por qué haber consenso sobre si es obligatorio votar o no. Yo creo que hay decisiones que hay que tomar justamente de acuerdo a las condiciones que estén presentes, de acuerdo a las garantías que se estén presentando, y no solamente a las garantías electorales como tal, sino también a la actuación y a las posibilidades que tengan los actores políticos de que para que ese voto que en efecto le están pidiendo a la ciudadanía contribuya y abone a un camino democrático. Entonces yo creo que esas son como situaciones que tienen que ser evaluadas en cada uno de los contextos, y justamente nosotros en el editorial de Ideas por la Democracia lo decíamos, hay que evaluar ese último proceso electoral que fue las presidenciales de 2024 como un proceso justamente donde la oposición política logró consenso, tenía una estrategia, convocó y conectó con la gente, y esos fueron elementos que, a pesar de un contexto autoritario y de unas condiciones sumamente precarias y debilitadas en materia electoral, permitieron que hubiese una participación masiva de la población. Y yo creo que justamente el proceso electoral, o el evento que se está planteando ahorita para el próximo 25 de mayo, justamente plantea lo contrario. Entonces es el mismo país, diríamos, pero son situaciones completamente distintas. Y para cerrar, yo diría que la ciudadanía está cada vez más consciente y más clara del valor que tiene su voto. Y yo creo que entonces que lo que podamos hacer las organizaciones, los grupos que apostamos al voto y que queremos que el voto siga fortalecido, justamente tenemos que explicar y hacer pedagogía sobre estos temas para que el voto no salga afectado en estas ecuaciones. Gracias, Griselda. Creo que es importante que podamos escuchar la opinión de Armando sobre esto, y que pueda darnos su opinión sobre cómo ve esta situación o esta, digamos, acción de propiciar la participación ciudadana por medio del voto en un contexto autoritario. ¿Es una estrategia el voto en un contexto autoritario? Sí, hola Débora, hola a todas y a todos. No sé si se me escucha, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Hernán. Buenísimo. Bueno, primero agradecer de nuevo la invitación, y déjeme comenzar con una anécdota personal muy rápida, porque aquí no se trata que nadie dé cátedra, sino que conversemos. Yo crecí en un entorno en el cual se votaba, pero no se elegía. Nací en Cuba, básicamente. Donde el voto estaba viciado, pero subsistía, por décadas subsiste,
como una ritualidad sin contenidos ni consecuencias. Dicho eso, me ha tocado existencialmente vivir en una dictadura cerrada, donde el voto no tenía sentido, porque para que tenga sentido tiene que haber actores, contenidos, alternativas para que ese voto cuente, que no lo había en Cuba. Después he vivido temporalmente o he investigado en regímenes híbridos. Hice trabajo de campo en Nicaragua, todavía en una época mucho de más apertura, en Venezuela. Mis estudios de Venezuela, mi seguimiento de Venezuela datan ya justamente de 20 años. Y he vivido también en democracias y he participado en procesos de democracia relativamente abiertas. De manera que todo lo que voy a compartir hoy no solo es fruto del estudio, sino fruto de la experiencia. Y yo respondería dos cosas. Primero, lo electoral es normativamente muy importante para las y los demócratas, pero no es la única forma de participación política, ni en democracia, ni en regímenes no democráticos. Y número dos, lo electoral depende, como yo mencionaba, de los actores, ¿verdad? De los incentivos, de quién convoca el proceso, de qué se espera con eso, de qué barreras existen para unos actores y qué incentivos existen y autorizos para otros, pero también depende de una dinámica temporal. Yo escuchaba a Griselda y decía, a ver, hay un elemento aquí que creo que se está dejando fuera del debate en Venezuela y en otros casos, y es el tiempo de lo electoral. Es decir, no es lo mismo cuando alguien plantea, es que yo soy participacionista perenne, como decía un interlocutor en un debate reciente conmigo. Yo digo, bueno, yo ni soy abstencionista ni participacionista perenne, soy político, soy actor político, y como actor político elijo una u otra independencia del contexto. Pero yo creo que en casos autoritarios donde subsiste lo electoral, pero se ha ido degradando progresivamente, la gran trampa, hay dos trampas. Primero, que hay una clase política que no se imagina existir fuera de la política que ha conocido, y eso necesita elecciones. Entonces, si las elecciones incluso tienen que convertirse en una ficción política, pero esa clase política, y no estoy hablando de una clase política de los regímenes, sino de la oposición, necesita validar su existencia, sus ingresos, su carrera, pues hay una pulsión, ¿verdad?, por buscar una participación electoral, aunque no tenga temporalmente sentido. Y con temporalmente sentido digo, primero, si una elección es convocada por un actor autoritario que previamente vulneró el sistema electoral, o una elección mayor, como ha sido el caso en Venezuela, si en esa elección muy claramente ese actor autoritario, más allá de los intereses específicos de los que concurren, limpia parte de la cancha, es decir, elimina por la vía de la represión a parte de la competencia y deja otra parte de la competencia, y si además el tiempo político de la gente no es el tiempo político de esa elección sobrevenida, yo creo que ahí estamos ante un problema. Es decir, seguimos pensando en elecciones pensadas desde políticos profesionales que concurren y que necesitan la elección para justificar su salario, su vida. Segundo, seguimos pensando en elecciones como la única forma de participación política, tanto en democracias como en dictadura. Y tercero, seguimos a veces ignorando que son los actores, los incentivos de los actores, los resultados de acudir o no, y los antecedentes y el tiempo mismo de la política, lo que puede decirnos a nosotros, al común de los vecinos, ¿tiene sentido ir ahora o no? Y por aquí lo dejaría, quizás para profundizar en otro momento. Muchas gracias, Armando. Y bueno, me dejas pensando, ¿no? Porque creo que una de las frases que resume lo que dices y que también hemos reflexionado mucho en Ideas por la Democracia es que participar es más que votar. Pero dices algo que a mí me hace pensar mucho y que no es una pregunta sencilla, porque además a los venezolanos nos tiene... No sé si soy yo el que me escucha. No, perdón, Armando, creo que Vivi se cayó o tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? Sí. Con el micrófono, sí. Correcto. Sí, exacto. Sí, pero sigamos, como tú dices, Armando, esto es una conversación
Claro. Pero a mí me parece que has planteado unos elementos que son cruciales para entender esto del voto, ¿no? En el contexto autoritario. Una frase se me queda de lo que dices, ¿no? Un voto sin contenido y sin consecuencias en tu experiencia en tu país natal. Y eso lo estamos enfrentando los venezolanos. O sea, justamente en esta diatriba que hay en la sociedad venezolana, votar o no votar, pero donde parece que la ciudadanía en su mayoría tiene una tendencia justamente a valorar el sentido de esta elección como un momento distinto y cualitativamente diferente a lo que sería una elección realmente democrática. Entonces, creo que hay una lectura desde la misma sociedad que está distanciada quizás del análisis y de las cuentas que sacan los actores políticos. Entonces, esa distancia entre ese cálculo de actores políticos y la lectura y la decisión autónoma de los ciudadanos de participar o no participar, parece que no están ahora en una misma línea de encuentro. Y eso lo estamos viendo en el caso venezolano, pero también lo hemos visto en otras situaciones en América Latina. Me gustaría que Griselda nos hablara justamente de esa distancia entre la lectura y la acción autónoma ciudadana frente a un proceso electoral y el cálculo de los actores políticos. Mira, sí, yo creo que y retomando ahí una de las ideas que expuso Armando, que me parece central, y que ciertamente creo que era por la línea que iba presentando también Vivi, de, bueno, participar no es solo votar. O sea, eso es algo que hay que como que puntualizar siempre, y el espacio democrático exige además un voto, una participación consciente. Entonces, mucho más en países entonces donde no hay democracia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esa participación abone a la ruta democrática? Bueno, allí justamente en Ideas por la Democracia hemos estado haciendo unas mesas de análisis, y el tema electoral ha sido uno de los temas, y hemos visto cómo pues la diferencia que hay entre, por ejemplo, los procesos que se celebraron en Uruguay, incluso en México, y los procesos que se celebraron, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que esos son temas que tenemos que discutir, que tenemos que valorar, y ver cómo también la actuación de los actores políticos ha marcado una diferencia. Yo creo que también hay que ver cómo cada proceso tiene como ciclos, hay como ciclos políticos, esa ficción política de la que nos hablaba Armando. Yo creo que los ciudadanos han aprendido a sortearla, al menos en países como Venezuela. Ya no creen en esas ficciones, en esos argumentos que no los compran, y tampoco, y a mí me parece además importantísimo, yo creo que algo que hay que decir, que nos toca decir a los que trabajamos, a los que apostamos por la ruta electoral, a los que creemos en el voto también, porque no se trata de desvalorar el voto, es que, señores, si una persona, un ciudadano, decide votar conscientemente y está de acuerdo con eso, bueno, ese es su derecho, y lo debe ejercer con conciencia. Pero si una persona decide también no votar, decide abstenerse en otro proceso, bueno, eso no lo hace abstencionista. Y yo creo que eso es importante decirlo, o sea, no ponerle etiquetas a una gente de que, bueno, si participó en este proceso es participacionista, y si no participa es abstencionista. Yo creo que cada proceso tiene su evaluación, y en el caso de los actores políticos debe ser acompañada por una estrategia que la gente entienda, que la gente comprenda y con la que la gente se conecte. Entonces yo lo dejaría hasta ahí para continuar la conversación. Gracias. Gracias, Grise. Y bueno, aquí confirmando que me escuchan, mi internet me está haciendo
dudar de que me escuchan, así que... Sí, si te me oímos, van a escuchar, qué bueno, qué bueno. Bueno, y creo que pude escuchar y mi pregunta que se quedó como en la mitad y la completó un poco Griselda, pero quería también escuchar de ti, Armando, esto que tú nos planteabas de participar, no solamente votar, que requiere estrategia, y bueno, ya Griselda nos los decía, que no puede haber, o sea, sí, dependiendo de eso no eres o una o otra cosa, sino que tú decides cómo ejercer o no tu derecho. Sin embargo, mi pregunta para ti, y te lo pregunto por Venezuela, pero también por los otros países que has estudiado, y es como nuestro proceso doloroso ahorita de confrontación, en el dilema que estamos, es un dilema binario de votar o no votar, cuando el dilema es cuál es la estrategia por la democracia. Entonces, como actores políticos, ciudadanía, sociedad civil, puede entender que el punto no es votar o no votar, que el punto es en este momento donde las elecciones han sido tan melladas, el participacionismo per se no es la única estrategia de resistencia o democratización. Pero además, como por el otro lado, la no participación, ¿qué mensaje da? Porque el contraargumento es, bueno, entonces lo que tenemos es la nada. Entonces, ¿cómo alejarnos de estas posiciones binarias, de este falso dilema y poner la conversación en el punto donde nos hablas de futuro, donde nos hablas de democracia y nos hablas de esperanza, que es también lo que mueve la capacidad de resistencia en un contexto tan adverso? A ver, yo vuelvo a una frase que dije, que es la ficción es política. Si nosotros seguimos pensando que en un país donde se ha hecho un fraude monumental, fíjate que no solo hay una comparación necesaria entre diferentes países, sino dentro del mismo país. Si una cosa es el ventajismo, que es un concepto que los venezolanos han aportado a los estudios electorales, una cosa es el ventajismo sistemático del partido de gobierno, otra cosa es un fraude sistémico total. Número uno, eso es una diferencia cualitativa. Número dos, los actores que participaron en el fraude, los actores que enfrentaron el fraude y los actores que avalaron a no resistir el fraude, siendo viralmente de la oposición, están allí. Ha pasado menos de un año. La gente está presa, las estructuras están golpeadas. De manera que no estamos hablando de una tabula rasa. Entonces, por eso insisto en el tema de la temporalidad. Esta no es una elección en la cual una oposición puede revisar una estrategia fallida y decir, bueno, nos abstuvimos en A, vamos a participar en B. ¿Cómo ha pasado siempre? Yo repasaba en mi mente en ese elector simulado que soy yo ante cada elección venezolana, y yo repasaba, yo he tenido posturas distintas en diferentes elecciones. Pero el criterio para ir o no votar, si yo fuera un elector venezolano, siempre lo he fijado en el hecho de decir, a ver, ¿quién convoca esto, más allá de la convocatoria periódica establecida en la ley? ¿Qué estrategia hay detrás? ¿Qué se quiere? ¿Y cuáles son los objetivos de esto? Es muy claro que esta es una estrategia que el gobierno, en este caso, convoca para dividir la oposición, dividir más lo que está, recuperar legitimidad internacional y dar una pátina de normalidad a gobiernos extranjeros que quieren tener alguna señal para bajar la presión a Venezuela. Eso es muy importante entenderlo. Otra cosa que quiero decir, que con el tema de los tiempos políticos, mira, si nosotros entendemos que el momento, por lo menos ahora, el momento de la política el momento de la elección como forma de elegir autoridades más o menos de manera creíble, el momento de la elección como forma de contrapeso en poderes territoriales y o institucionales como los parlamentos, por ahora está ocluida, puede que mañana no, pero por ahora está ocluida, y que además se está activando desde el gobierno justamente para invisibilizar, para hacer olvidar el fraude enorme de proporciones históricas, que además es un fraude contra un movimiento social, electoral y democrático. Si nosotros tenemos en cuenta eso, tenemos claro que esta elección no tiene más sentido que para la legitimidad del régimen y para los cupos autorizados por la dictadura. Y aquí quiero decir un punto. Yo concuerdo que no hay que sobremoralizar el debate. Es decir, no hay que constantemente decir Juan, Pedrito, María, y etiquetarlos moralmente por sus decisiones, porque hay una gama, ¿verdad?, de reflexiones. Hay gente que me parece, liderazgo y organizaciones, lo he dicho, y lo voy a decir aquí con toda responsabilidad, Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, que yo creo que ya se han convertido en el tipo de oposición absolutamente funcional que son Rusia Unida en Rusia o el Partido Liberal en Nicaragua, el Partido Comunista en Rusia y el Partido Liberal en Nicaragua. Creo que hay otros actores que intentan mantener ese espacio electoral, buscar la rendija, etcétera, y eso es respetable. Por eso yo no soy partidario de sobremoralizar el debate
sobre las decisiones de cada ciudadano. Ahora, dicho esto, sí creo que hay una consecuencia moral de participar en un proceso político que sirve a una dictadura en esta coyuntura concreta. Es decir, no toda la política es moral, no se puede sobremoralizar la política, mucho menos y respetando la decisión de los ciudadanos individuales, pero creo que hay una clara consecuencia que es ética, que es moral, a veces inconsciente en algunos casos, de tomar parte en una farsa electoral que por su propio diseño favorece a la dictadura. Miren, aquí hay una cosa muy clara. Si yo, y eso está comprobado por los comportamientos de los electos en los últimos procesos recientes a nivel local, si yo, siendo un alcalde o un gobernador, sé que tengo que ser avalado para participar por el poder, no por los votos de quien me elija, si ya sabemos que el que lo hace, como tiene la presión arriba del SEBIN, de Miraflores, se va a portar bien, lo más que vamos a tener son alcaldes y gobernadores que hagan quizás una gestión distinta, pero no ya de que no se impliquen en la lucha democrática de los espacios de redemocratización, sino incluso que la sabotean. Entonces, yo creo que lo peor de este tipo de proceso es que ya no es solo la legitimación del régimen, sino que crea una capa de opositores cuya existencia depende de portarse bien sucesivamente en sus gestiones de gobierno. Con lo cual, ahí no va a haber espacios de redemocratización, con lo cual la frase de salvar los espacios es falaz. Y lo otro, y con esto termino, no necesitan ni siquiera, por la dinámica de estos procesos, estos opositores, obtener limpiamente una cantidad X de votos ciudadanos. El poder le va a dar los votos que necesite. O sea, ya aquí el problema está desde la hora que yo, Armando, acepto concurrir con una plancha autorizada por el régimen, mientras el régimen está apresando, matando, desapareciendo al resto de mis compañeros de la oposición. Ya aquí hay un problema político, práctico y ético, y al mismo tiempo cuando ya yo no dependo ni de los votos de la gente. El régimen me va a fabricar los votos que necesite para tener una oposición más o menos creíble que pueda exhibir. Entonces yo creo que no hay que sobremoralizar los juicios a cada uno de los ciudadanos que van a votar, pero sí creo que los liderazgos políticos que aceptan concurrir en estas elecciones, en este momento de Venezuela, sí hay una consecuencia moral y política de cara al país. Muchas gracias, Armando. Me gustaría escuchar tanto a Griselda como a ti profundizar un poco sobre justamente tomar una decisión de abstenerse en este proceso electoral. ¿Cómo puede convertirse en una estrategia de resistencia efectiva desde la ciudadanía en un contexto donde justamente se está jugando a una normalización de un régimen dictatorial en Venezuela? Griselda. Sí, yo creo que esa es una pregunta elemental en este tiempo, sobre todo en el caso de la elección venezolana, donde hay justamente muchos juicios morales a la no participación o a la abstención. Yo creo que una cosa que debemos decir es que eso es un derecho que tiene la gente, pero además, justamente, yo sí creo que la abstención en este caso debe ser evaluada y debe ser vista como una forma de acción de la gente. O sea, la gente está hablando a través de esa no participación. El hecho de que en este proceso, justamente donde hay una no competencia, porque la verdad es que ni siquiera hay posibilidades de competir en un proceso, en un evento, pues que no tiene claras las mínimas condiciones de competitividad, donde la gente no sabe ni por quién podría votar. Yo creo que justamente el caso venezolano, donde está planteada no solamente estas elecciones, sino que hay la posibilidad, y allí estaría la estrategia, la inteligencia política de los actores que hacen política en Venezuela, de una reforma constitucional que es una amenaza, que es cierta, que está allí latente y que podría así agrupar a los venezolanos no para votar en una pseudoelección, sino para justamente defender el valor democrático. Yo creo que a los actores políticos les ha faltado
no solamente visión, sino la garra política para poder entender, bueno, el juego perverso en el que los está metiendo un régimen que no solamente lo ha dicho en el pasado, sino que te está diciendo en este momento, no voy a dejar el poder. Entonces, ¿cómo esa dirigencia política entiende lo que tiene que hacer, no solamente a través de la no participación en este proceso, pero sí de mantener la organización? Porque yo creo que ese es uno de los temas que genera como más preocupación en la gente. ¿Cómo se pierde la preocupación? ¿Cómo se pierde la participación, la organización de ciudadanas, sobre todo en un contexto tan adverso donde la persecución sigue? Lo acaba de decir Armando y eso es cierto. La persecución sigue, los presos siguen, o sea, eso lo estamos viviendo en vivo y directo, donde hoy en el contexto venezolano muchos defensores estamos trabajando en un exilio forzado, y eso también mella en las condiciones y en las posibilidades de tener un proceso electoral, bueno, con mínimos elementos que nos permitan incluso recuperar parte de la historia de lo que está pasando. Entonces sí, yo creo que la abstención, entender que la abstención es una latencia para mantener esa organización, para prepararse para un eventual proceso de reforma constitucional que tendría que ser aprobado en un referéndum aprobatorio. Entonces esas son cosas que sí exigirían que una clase política estuviera preparándose, organizando, diciéndole a la gente, explicándole qué es lo que viene y cómo su participación puede contribuir ciertamente a un camino democrático. Yo quisiera hacerle también una pregunta a los dos en esto de tener una visión ¿podría ser una cosita muy rápida de esto? Claro, porque me provocó Griselda y bueno, y además anotando tu pregunta. A ver, yo veo que la participación electoral tiene tres funciones. En regímenes más o menos normales, lo que conocemos como normalidad moderna, más o menos democrático, la participación electoral permite la renovación del poder, ¿verdad? Y en regímenes autoritarios permite la cooptación desde el poder o la resistencia frente al poder. Son tres procesos distintos que parecen envueltos en el mismo manto. Cuando se me ha preguntado esto en mi debate con Mires, en otros espacios, yo he dicho, yo veo, pero no porque a mí se me ocurra, es que ya se está dando formas de participación política en Venezuela, más allá de ese decreto artificial de que la sociedad civil ha muerto. O sea, la gente tiene miedo, la gente se está preservando. Pero mira, y voy a poner ejemplos muy concretos, porque además tiene que ver con lo que hicimos en Cuba, con lo que se ha hecho en Nicaragua, con lo que se ha hecho en Rusia. La gente puede no ir a una elección que sabe que es un mecanismo de cooptación desde el poder, pero la gente puede hacer observación electoral y mostrar que los colegios están vacíos. Y eso es una acción política, por ejemplo. La gente puede, mientras la ficción política de la elección pasa, organizarse, ¿verdad?, para apoyar los presos políticos como se está haciendo heroicamente durante todas estas semanas en las calles y plazas de Venezuela. Eso no son cuatro gente en un teclado. Ahí hay gente en las calles, el Comité de los Presos Políticos, y por eso están recibiendo presiones, etcétera. Siguen las organizaciones de derechos humanos haciendo sus informes, defendiendo a las víctimas. La Universidad Central de Venezuela realizó elecciones y ganaron las planchas juveniles opositoras. Ayer vimos en un acto incluso al presidente ganador de la Central, de la UCB, de una manera muy respetuosa pero firme, exigirle a la ministra que se preocupara por la excarcelación de los dos profesores. De manera que yo lo que estoy diciendo es, cuando esta elección es claramente una ficción política, cuando concurrir a esta elección, repito, no como ciudadanos, que pueda haber motivaciones, percepciones distintas, sino como liderazgos y como candidatos, tiene una implicación moral y política desdemocratizadora. En ese contexto, tanto en el electoral, y puso un ejemplo, la observación de los colegios vacíos, como en los espacios de resistencia social, en los gremios, en la labor de asistencia social. La UCAP acaba de hacer un estudio que ha demostrado, como siempre, el retroceso social en política social en Venezuela. Son espacios de participación alternativa en dictadura, en una dictadura en la cual la elección, con esto termino, ya no es la renovación del poder, por lo menos por ahora, sino que es una cooptación desde el poder o puede ser una resistencia al poder.
Vivi, si quieres sigue con la pregunta que tú querías plantear anteriormente. Creo que se cayó Vivi, se fue Vivi. Se fue Vivi. Oh. Bueno, vamos a ver si ahora el internet sí me funciona. Y creo que desde ese punto de vista, por ahí va mi pregunta, pero quizá llevarlo a algo muy práctico, ¿no? Sobre todo a lo que significa para una persona que tiene que tomar la decisión de la participación, pero también del voto en este contexto, que piensa y que escucha, bueno, el gobernador, el alcalde, esa figura local que al final el que atiende las necesidades o no de las personas en sus comunidades, que te dice, bueno, pero no los vamos a dejar solos, pero no vamos a dejarle espacio, pero no vamos a ceder. ¿Cómo eso que es tan local y que está dentro de la esfera de decisión de una persona de ir o no a votar y tener o no a realmente una opción democrática, afecta en toda esta estrategia, en toda esta conversación? Porque el discurso de incluso los actores que tú planteabas, que entiende que no hay garantías democráticas, que no es una verdadera elección, que es una ficción, es muy efectivo en términos de decir, bueno, pero ¿quién te va a resolver el tema del agua, de la luz, de todos los temas locales, ¿no? Entonces, allí también hay un incentivo claro para las personas en sus localidades. ¿Cómo se ve esto que es tan humano, que es tan ciudadano, que está acercando a la gente frente a una estrategia más grande que es la democracia, ¿no? Y que es la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos en las elecciones? Y cómo también aquí pone una carga fuerte entre esa decisión de votar o no votar, otras formas de participación y resistencia en el deseo de todos los venezolanos, que es la democracia. A ver, yo te diría dos cosas. Primero, habría que demostrarme que en el contexto particular venezolano hay una vinculación muy clara con un contexto de altísima centralización de recursos. Hay una vinculación muy clara entre las posibilidades de gestión de los poderes locales y regionales con relativa independencia de la agenda democratizadora. O sea, primero, incluso si elegimos a premios Nobel de gestión pública, si tal cosa existiera, es muy difícil que esos actores puedan hacer, incluso en el ámbito de la gestión, muchas cosas por la, ya conocemos, discrecional atribución de responsabilidades, manejo de recursos que ha hecho tradicionalmente el chavismo, ergo madurismo. Es decir, si eliges, salvo que al chavismo madurismo le interese tener un alcalde, un gobernador especialmente dócil para exhibir. Y aún así, por ejemplo, los indicadores del Zulia de éxodo de población, de deterioro, a pesar de la larga existencia de un nuevo tiempo con Rosales, están hablando ahí. O sea, la buena gestión es más allá de unas fachadas pintadas en una coyuntura, una calle. También es eso, pero es más allá de eso. Y lo otro, de nuevo el tiempo político. O sea, esta elección, vamos a tomar por varios lo que están diciendo algunos actores, algunos respetables, aunque creo que su postura es errada, como Requesén y otros. Vamos a tomar que es, porque además aquí los argumentos que usan a veces se confunden, a veces hablan de defender el espacio y les sugieren una connotación política, pero después dicen que no pueden garantizar que el voto se respete, pero que es como del lobo un pelo, es como una especie de resignación con fachada de movilización política. Pero, por ejemplo, de nuevo la coyuntura. Esto ocurre después de menos de un año después de un fraude masivo donde la gente que participó está presa o perseguida. Esto no es una elección donde pasó 5 años después, que plausiblemente podríamos decir, el entorno cambió, las condiciones cambiaron, el propio régimen tiene incluso incentivos para abrirse, etc. Esto está demasiado fresco, yo no sé si los que ocurre se dan cuenta, está demasiado fresco y está además vivo. Ayer metieron preso a 2 médicos y están metiendo preso a gente. Entonces, esto no es sobre el pasado. Y lo otro, ese es un país llamado Venezuela. Es decir, en Rusia, por ejemplo, el movimiento se generó con el alcalde de Yekaterinburgo, con el alcalde de Krasnodar. Eran movimientos de vecinos que defendían en un país donde no había habido una cultura y tradición democrática a alguien porque tenía una más o menos buena gestión frente al poder. Y aún así eso lo barrieron. Ese es el caso de Rusia contemporánea. O en el México del PAN, por ejemplo, donde el PAN alcanzaba ya en los años 40, 50, alguna alcaldía, y entonces lo que podía defender era una gestión distinta. Ahora, yo repito, más allá de la evidente represión masiva y el estado de las fuerzas democráticas, es la población venezolana, sus preferencias políticas expresadas, su resistencia política, etc. La población rusa de hoy o la población mexicana de los años 40, 50, me parece que no.
Es una población que en todos los estudios que se hacen, desde los estudios de comunidades populares de Mirla hasta los estudios de Benigno y de preferencias electorales, dice que es una población esencialmente demócrata. Y de nuevo, vuelvo al otro punto y con esto cierro. En esta Venezuela de sucesivos despojos de las atribuciones de los gobiernos locales y estatales, ¿qué carrizo voy a hacer yo como alcalde o gobernador prometiendo solamente una buena gestión, sino que incluso los recursos para mi gestión están dependiendo de que yo me porte bien? Entonces yo creo que aquí hay que sincerar las promesas, sincerar los discursos. Hay un poco de esquizofrenia en los concurrentes, digamos, más visibles. Por un lado te dicen, es para defender el espacio. ¿Qué implica eso en este momento? ¿Qué gestión vas a hacer? ¿Qué potencial democratizador tiene eso? ¿Cómo te relacionarás con el gobierno central? ¿Cómo vas a defender las prioridades de tus electores? O, por ejemplo, ¿es acaso que los electores que te votaron, que después van a una protesta y los metes presos, el SEBIN, no son tus electores? En ese momento no son tus electores. Caramba, recordar que en Maracaibo hay cuadros, votantes y ciudadanos presos y el partido de gobierno no ha dicho nada. Es más, ha hecho fiestas el mismo día que han metido presa gente suya. Entonces, eso realmente es un incentivo para votar por esos actores. En ese momento yo tengo severas dudas. Sí, mira, a mí me gustaría comentar algo allí sobre esto que sobre la pregunta que estabas haciendo, Vivi, porque yo creo que yo ahí veo dos líneas, ¿no? Dos líneas distintas de conversación. Una tiene que ver con la gente, o sea, el ciudadano de a pie. Incluso esas personas que hemos visto, y yo creo que eso es una tendencia o un patrón que vamos a ver de madres, de personas presas que están llamando a votar por un hijo que ahora es candidato, o expresos políticos que salieron y que están hoy diciendo, mira, sí, hay que votar, hay que participar. Yo creo que esa es una línea y uno entiende que esas personas... Sí, uno lo respeta. Yo respeto y lo que cada persona pueda hacer por esa persona presa, por ese familiar preso, pues lo tiene que hacer. Allí eso no se puede discutir. Ahora, que el actor político, el que está entendiendo o que está llamado a entender la estrategia, a luchar por la democracia, a que sus acciones promuevan un cambio, que no vea los peligros en los que está cayendo y cómo además ya venimos, yo creo que una de las cosas que hemos estudiado en el tema electoral en Venezuela es cómo se han vaciado de competencias a esas autoridades que han quedado electas en el pasado. O sea, ya estamos incluso en un nivel más allá. O sea, ya estamos viendo cómo se instrumentaliza esa postulación, cómo se usan a las víctimas, y yo creo que ahí uno tiene que poner la responsabilidad justamente en ese actor, en ese régimen que incluso no tiene pruritos, no tiene escrúpulos en utilizar esas vías para manipular a la gente. Entonces yo creo que a los actores políticos, pues ya Armando, yo creo que fue suficientemente claro con todas las preguntas que hay que hacerles, porque yo creo que les toca responderlas, les toca responderle a la gente cuál es la estrategia, cómo van a defender los votos, cómo los van a contar, cómo van a hacer efectiva ese voto y esa participación, o por el contrario, cómo no van a servirles a un gobierno para que permanezca en el poder, y más bien para aguar, para debilitar las posibilidades de una oposición que tendría que estar más unida o trabajando más en consensos para poder avanzar en un camino que ciertamente sigue siendo muy difícil, pero que aún ofrece posibilidades. Y yo creo que eso es importante que lo vean los actores políticos, y creo que no todos lo están viendo. Sí, a mí me gustaría escuchar qué opinan ustedes sobre escenarios después de este proceso electoral. Ya uno tiene una idea de lo que puede pasar ese día por los niveles de abstención, por los niveles de poca participación ciudadana, pero que finalmente eso no parece ser la preocupación de algunos actores políticos, con la intención pues de tener eso como una fachada, un maquillaje
de lo que fue su acción de fraude el 28 de julio, y otros buscando mantenerse en el espacio como un actor y buscar desplazar a un liderazgo político que obtuvo la mayor preferencia de la sociedad venezolana. ¿Qué puede pasar después del evento en términos de una resignificación o recomposición del cuadro político y de la acción política de los sectores democráticos? Y no hablo de sectores de oposición, de sectores democráticos en una línea de resistencia y en una línea de seguir trabajando por conquistar realmente un proceso de cambio hacia la democracia. Y también, especialmente, Armando, me gustaría saber ¿qué elementos ves tú de la experiencia venezolana importante como referencia para la región? Es decir, ¿qué significa para la región vivir en directo, en vivo y en directo, un fraude del nivel que se hizo, y cómo eso es un llamado de alerta para que la región no acepte que esos sean mecanismos que se instalen como una ruta política para justamente los autoritarismos que quieran instalarse como efecto dominó en las Américas? Entonces, un poco esos escenarios postelectorales en Venezuela y un poco también las lecciones que nos deja el caso de Venezuela a la región. Bueno, tremendas preguntas. Los escenarios yo creo que dependerá, básicamente yo insisto en esto, estamos ante un espejismo político, estamos ante un fenómeno que no existe más allá de la gran ficción que se ha creado y quienes colaboren con la ficción. Entonces, el gobierno se apuntará a los números que quiera crear con el CNE que creó, la oposición autorizada a concurrir también agradecerá los datos que el gobierno le dé, ni siquiera lo contengan en las urnas, sino el gobierno le conceda, le dé, le cree, y culpará, por supuesto, a la oposición y a la población que no concurrió del fracaso. Sí, lo curioso es que aquí no culpará al gobierno por la vulneración de los resultados, más allá de algún recordatorio retórico de que sí, condenamos el 28J, lo que pasó. Por cierto, y hay un dato importante, mucha gente de la primera línea de esto no participó en el movimiento de protestas por 28J. Y eso también es un dato importante a seguir en cuenta. No todos, o fueron, digamos, tibios, pero en general no estuvieron. O sea, yo creo que aquí hay un perfil muy claro. Entonces, el gobierno se inventará los votos que quiera y se adjudicará el resultado que quiera. La oposición, que ya hizo el trabajo, la oposición cooptada, con el mero hecho de inscribirse, ya le dio al gobierno lo que necesitaba. Porque aquí la victoria hubiera sido que el gobierno hubiera competido solo, como el PRI en la elección del año 80, o sea, solito, sin nadie. Pero le regalaron eso los dos partidos que aceptaron concurrir, encabezados por Capriles y Rosales. Y el resto de la población, yo creo que si asume la gente que esto es una ficción política que ha pasado en otros países, pues dice, bueno, primero, esto no afecta mi amor por el voto. Sabemos que el voto hay que cuidarlo, sabemos que hay que recuperarlo. Justamente por esas cosas no que ocurrimos ahora. Vamos a luchar para que, entre otras cosas, haya respeto al derecho al voto, del 28J y los que siguen, y considerar esto como un evento más. Pero en la medida que sigamos con las ficciones políticas que incluyen seguir viendo la actualidad con los tiempos políticos del pasado, es decir, una elección para un periodo de gobierno que dura tanto tiempo y que elige un alcalde y que elige un parlamentario, no hay periodos de gobierno regulares, no hay procesos regulares, no hay alcaldes regulares, no hay parlamentarios regulares, porque no hay partidos regulares. Y ahí voy a un punto, la clase política opositora, toda, tiene que aceptar que el juego cambió, que quedan todavía espacios institucionales importantes, mucho más que en Nicaragua y Venezuela, pero que lo electoral cambió al pasar del ventajismo al fraude sistémico, no es lo mismo sistemático y sistémico, las dos cosas. El juego cambió, con lo cual ya esta idea de hago carrera política opositora como alcalde y parlamentario y eso me protege de hacer una gestión, no, porque el peaje es aceptar las reglas fraudulentas del poder. Entonces digo esto como general, pero creo que se abren una serie de oportunidades importantes. Creo que de hecho la ficción política de estas elecciones, o como llamo yo votaciones, nos está distrayendo de lo más importante, que es que pueda haber otra votación, y vean aquí mi argumento, que yo no soy abstencionista per se, que es una hipotética votación en un referendo para el cambio de la Constitución, donde ahí sí yo creo que valdría la pena generar un movimiento de participación. ¿Por qué razón? El sistema sigue estando trucado, efectivamente, pero
si en estas elecciones hay incentivos para políticos que sean cooptados, en las otras elecciones no habría más que una gran pregunta sobre la que decir sí o no. Y entonces allí sí se podría producir, en el mismo marco, fíjense, en el mismo marco del sistema electoral, un cambio cualitativo de para qué participar. Aquí participar hace el juego en los tiempos, en los modos y con los actores el gobierno decide, ¿verdad? Sin ninguna contraprestación. En una hipotética elección, ojalá estuviera Puskás aquí para que nos aclarara, para un referendo constitucional, anyway, ahí se podría generar un movimiento distinto de repolitización, etcétera, etcétera. Y mira, sobre las repercusiones regionales, es tremendo. O sea, el fraude contra la soberanía popular venezolana ha sido tan grande como grande ha sido la resistencia de la población demócrata venezolana durante un cuarto de siglo, 25 años, pacífica y masiva. Y que en América Latina, por razones geopolíticas, ideológicas, no se haya, que ni siquiera la OEA haya podido tomar una decisión importante en este tema, es una culpa, ahí sí, una culpa, responsabilidad de muchos gobiernos de América Latina, sobre todo del arco llamado o mal llamado progresista, pero no solo. Es una muestra de la impotencia de los mecanismos de solidaridad democrática versus los mecanismos de cooperación autoritaria, y eso va a acompañar, o sea, el precedente que se ha centrado con el 28J en Venezuela es análogo al precedente del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende en Chile. Es un asalto a la democracia que ha costado muchas vidas y que la región va a pagar caro en la década del 70 por un coletazo de las extremas derechas gorilas en este momento, porque cualquier populista del signo que sea puede pasarse a ser dictador con un fraude de este tipo. Sí, mira, a mí me gustaría justamente complementar algo porque además en Ideas por la Democracia, si algo hemos hecho es trabajar los escenarios políticos, electorales. Y lo hicimos antes de la primaria, y lo hicimos después de la primaria, e incluso lo hicimos después del proceso electoral del 28 de julio. Y yo creo que esos escenarios están todavía frescos, están vigentes. El último trabajo que hicimos, que allí Héctor Briceño nos ayudó y nos guió en ese camino. Y de verdad, allí, por supuesto, veíamos cómo, yo creo que si bien la incertidumbre todavía está presente, yo creo que se ha ido despejando en el sentido de que ya no hay tantos escenarios. Antes veíamos 5 o 4 escenarios. Yo creo que ahorita hay dos opciones que están allí como pendulares. Una tiene que ver con la profundización de la autocracia en Venezuela, que ese es un riesgo que todavía está presente, y sobre todo si no hay consensos en la oposición democrática, vamos a llamarlo así. Y la otra, que yo creo que también tiene que ver entonces con esta voluntad manifiesta del pueblo venezolano, que sigue aspirando genuina y legítimamente un cambio político. O sea, eso no ha cambiado, eso no, la gente no se ha dormido, no ha claudicado, no están vencidas. Y yo creo que, y siempre yo lo decía, lo decimos hace muchos años, los venezolanos somos electorales, nos gusta votar, creemos en el voto. O sea, ese miedo que hay de que no vamos a volver a votar, de que entonces ya, no, eso justamente, si algo demostró el 28 de julio, y ahí voy con lo de las elecciones, yo creo que quedan muchas cosas por demostrar y por explicar de ese proceso electoral. Y una es cómo la inteligencia ciudadana de la gente, entendiendo cuál es el valor real de su voto. O sea, la gente sabe qué es lo que vale el voto y para qué sirve votar, incluso en un contexto autoritario. O sea, dejamos desnudo a un régimen autoritario que quedó en evidencia que no es un presidente legítimamente electo, y por eso no ha podido ser reconocido, no cuenta con legitimidad ni con el reconocimiento ni siquiera de países que le son cercanos por temas ideológicos. Pero otra
de las cosas que a mí me parece que también vale la pena decir, y lo decía también Rafa Uzcategui en varias de las entrevistas que hacíamos el año pasado, y era también cómo en Venezuela el clientelismo se nota que tocó el techo, tocó su techo, o sea, ni siquiera con esa política de clientelismo, de compra de votos, bueno, eso no fue suficiente, ya allí la gente venció esa barrera y dijo, mira, yo voto, tengo un voto súper consciente. Entonces yo creo que ver cómo este proceso no solamente deja lecciones en materia de terrible, de cómo fue ese robo de los votos y ese fraude que se cometió, sino también del valor de la ciudadanía que votó, que se informó, que supo cómo votar, que se convirtió en vocero de la campaña y que multiplicó todo lo que pudo hacer para que ese voto en verdad sirviera para demostrar que ese cambio y esa aspiración de cambio estaba presente. Me parece que son lecciones que nos toca todavía explicar, que nos toca decirle a la gente, que nos toca explicar cómo en Venezuela se han venido dando esos cambios y eso sigue presente. O sea, yo creo que la gente está muy consciente porque la aspiración de cambio sigue vigente, porque la situación no ha cambiado, ha estado empeorando, incluso después del 28 el tema, la situación humanitaria es cada vez peor, y yo creo que eso es parte de lo que nos toca seguir explicando y diciendo, y creo que es también parte de lo que nos permite tener confianza en una ciudadanía que está clara, que está consciente de su valor y de lo que puede hacer en este contexto tan difícil. Griselda, pero fíjate, si tú me escuchas, sí, perfectamente. Pero fíjate, todo parte de un principio de realidad. Si tú sigues insistiendo en la lógica de la ficción política y tú le trasladas al votante el chantaje de que la culpa del problema es que él no fue a votar en la ficción política, o que su postura de abstenerse no es producto de una reflexión, de un duelo, de una resistencia que se puede recomponer, sino que es simplemente que no asistió, que se volvió abstencionista bobo. Es decir, si el discurso de estas votaciones, nosotros en el argumento le damos cierta verosimilitud, ya ganan. Justamente por eso la pedagogía política que ustedes hacen es tan importante, decirle a la gente, no, a ver, ustedes están claros, porque ustedes no están yendo a votar no porque se van a la playa, o no ni siquiera porque no les interesa el voto, es que justamente porque les interesa el voto y entienden que esto es un gran espejismo, una gran ficción, que el contexto, el antecedente, los actores, las motivaciones y las consecuencias, todos van en contra de los más básicos elementos de la democracia. Entonces por eso la gente no va. Entonces por eso es importante derrotar en el plano argumental todos los pretextos, argumentos, créanselo algunos actores, yo creo que hay algunos que se los creen o no, de concurrir a estas elecciones. Y lo otro, esto no será, porque por acá mencionaba Vivi la esperanza, esto no será esperanzador si lo ves desde la lógica del espejismo, ¿verdad? Pero si tú aceptas que las formas de hacer política cambiaron, que los tiempos de la política son otros, bueno, entonces tú dices, ok, ya yo sé que esto no se va a resolver con un alcalde, un gobernador en esta elección, etcétera, etcétera. Pero lo grande de los pueblos grandes, y creo que Venezuela no es uno de ellos, es aceptar las cosas con realismo. Voy a poner quizás ejemplos que les parezcan muy grandes, pero creo que Venezuela, la ciudadanía democrática venezolana está a la altura de eso. A ver, la ciudadanía polaca se desarmó después de 45 años de resistencia al comunismo, donde hubo 5 ciclos de movilización políticos, todos con muertos y represión análogos a venezolanos o mayores, donde además también se les crearon ficciones de votar. No, la gente entendió en qué sistema estaba jugando. Si la gente hubiera creído que con 4 partidos y elecciones chucutas autorizadas por el régimen, ahí estaba la solución, y como esa gente no ganó por culpa de ella, ahí la gente sí se moviliza, tiene como un shock por el espejismo y después tiene un reflujo. Pero por otro ejemplo, ¿cuántos años estuvo en la ANC y la figura de Nelson Mandela para la redemocratización de Sudáfrica? Caramba, desde la segunda posguerra hasta el año 89, 90, las elecciones recién fueron en 94. Entonces, esto no será esperanzador en el corto plazo. Aquí que me estoy viendo dirá, carajo, ¿y esto a mí qué me resuelve? No, primero le resuelve que estamos hablando con una realidad. Estamos diciendo, es duro, pero es la realidad, pero hay actores, hay procesos, hay resistencias que están vivas en el país.
Lo otro es la complacencia de una ficción política que usted, como un placebo, le puede hacer sentir bien muy al corto plazo, que es absolutamente vaciada de sentido en cuanto a contexto, antecedentes, actores, motivaciones y consecuencias. A mí me parece interesantísimo lo que estás diciendo, Armando, en el sentido de un reconocimiento a la ciudadanía venezolana. Efectivamente, nosotros consideramos que ha habido un gran avance en el fortalecimiento de la concepción y la visión democrática de los venezolanos, y particularmente tengo una gran preocupación cuando conversamos o interactuamos con colegas o otros actores de otros países preocupados por estos temas, trabajando en estos temas, donde pareciera que esa perspectiva de la defensa del voto y la democracia no está tan instalada en otros de nuestros países hermanos, y donde nosotros inmediatamente reaccionamos, bueno, es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no solo, bueno, creo que estamos muy cercanos por razones obvias, los pueblos, la ciudadanía pues organizada, cubana, nicaragüense, porque hemos vivido un laboratorio en carne propia, claro, ¿no? Claro. Pero hay, digamos, otros colegas en otros países donde al plantearnos la situación en su territorio, mira, hay mucha gente en la ciudadanía que se queja de la democracia, piensa que el voto no tiene gran valor para hacer cambio, y deja en manos de los políticos la política. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos, además del gran desafío de seguir trabajando, luchando, haciendo todo lo que podamos en nuestro esfuerzo por lograr un cambio democrático en nuestros países, como también nosotros podemos ser referentes, podemos apoyar a una reflexión que va más allá de nuestra situación y romper también con esa perspectiva de algunos que dicen, bueno, ese es el caso de ustedes, no van a venezolizar la política de América Latina porque eso no pasa así en todos los demás países. Porque ya de Cuba ni lo dicen y Nicaragua lo olvidan. Entonces, ese es un desafío que tenemos, Armando y Griselda, cómo nosotros podemos también ser, digamos, portadores de mensajes y de una narrativa que impacte más en la región y que también tenga el beneficio de que nuestras causas logren mayor articulación y defensa regional de la democracia, y no verlo como casos aislados, sino como desafíos que compartimos como una gran región. Bueno, ahí yo creo que lo primero es tener como un timón muy fino, que siempre será precario, entre transmitir la experiencia propia, que inevitablemente va a cargar una gran dosis de angustia existencial por los presos, los exiliados, las derrotas, y entender los tiempos políticos del otro. O sea, esto es muy difícil. A mí me cuesta y seguramente yo no lo hago, pero entiendo que hay que hacerlo. Es decir, ¿cómo yo, sin que esto sea viene el lobo, cómo yo transmito de manera no agresiva, con verosimilitud, con empatía, que lo que pasó en mi caso no es que pasó porque era yo, sino porque pueden ser todos, y a la vez entender los tiempos y los modos del otro. Siempre hay una frase cruel que mencionábamos que decimos, bueno, los cubanos venimos del futuro. Pero yo recuerdo cuando yo hacía el doctorado en estos... Perdón, pero nosotros también no las copiamos, también lo decimos. Claro, pero fíjate, yo cuando yo hacía el doctorado en México, allá en el año 2012, como ha pasado tiempo, yo recuerdo que una gente absolutamente sofisticada y amiga me dijo con una dosis de condescendencia, y no malsana, me dijo, es que yo creo que tú estás muy afectado por lo que viviste en Cuba. Le dije, absolutamente, lo primero que tiene que tener uno es reconocer el trauma propio, pero eso no invalida lo que analíticamente yo estoy tratando de mostrar en mi tesis, que era sobre Nicaragua y Venezuela, y la deriva autoritaria. Esa misma persona, hace poco tiempo, en una feria del libro, me encontró y me dijo, ¿te acuerdas del comentario que te hice? ¿Qué razón tenías tú y qué mal estaba yo? A raíz de la deriva en México, que no es el grado venezolano, pero que es una deriva liberal en este caso. Es decir,
Pero bueno, yo particularmente, querida Griselda, no me cansé, queridas colegas, no me cansé, lo he explicado seguramente muy mal, con una dosis de pasión que tiene que ver con mi personalidad y mi origen caribeño, pero otra gente lo logra hacer más fino, más empático, pero yo diría eso, sí, transmitir que nuestros casos no dependen del ADN de una nación particular, sino que dependen de una naturaleza de los procesos políticos, que cualquiera puede ser Noruega y cualquiera puede ser Corea del Norte, cualquiera es cualquiera. Y que a la vez entender los tiempos políticos en México, con eso termino, hay un problema muy grande, que en México, y yo sí creo que es una particularidad de ciertas naciones en ciertos momentos, más allá de la gran popularidad que tuvo Chávez también tuvo una gran resistencia social en sectores muy claros de la sociedad, que después se hizo incluso más masiva y popular. Pero en el periodo de mayor apogeo siempre fue 60-40 la cosa. Las elecciones de 2006, etc. En México, como en Rusia, son casos en los cuales hay una configuración histórica y de cultura política donde el populismo, paternalismo, personalismo, autoritarismo, civil o militar, es muy fuerte. Y es muy difícil a nivel incluso discursivamente no ya convencer al del taxi, sino convencer al colega. O sea, a diferencia de Venezuela, en la Academia Mexicana hay, por ejemplo, mucho apoyo al populismo gobernante que no ha habido en la Academia Venezolana. Pero hay que insistir, entre otras cosas, porque esta disputa es global. Y o la democracia se salva y se defiende en todas partes, o perece en todas partes, incluido Estados Unidos. Mira, tal cual. Yo creo que justamente más que no cansarnos, yo creo que justamente tenemos los demócratas, los que creemos en la democracia, tenemos una responsabilidad. Y justamente este momento, esta coyuntura nos llega en un momento difícil, donde estamos siendo perseguidos, estamos fuera de nuestros sitios de origen, pero estamos además, mucha gente está sin recursos, viviendo una crisis de recursos, pero yo creo que justamente por algo llegamos a este momento. Por algo llegamos a este momento y tenemos la responsabilidad, y lo que hemos visto en las distintas mesas que hemos hecho en Ideas por la Democracia es cómo estamos afectados, porque hay que reconocerlo, estamos todos afectados. Algunos están en la perplejidad y no salen de eso, pero otros estamos también buscando, bueno, mira, esto ya nos pasó a nosotros, aquí pueden venir cosas peores, aquí las derivas autoritarias crean recetas que son fáciles de copiar, los líderes carismáticos tienen unas posibilidades tremendas en la creación y uso de narrativas, de redes que no tenemos ni las organizaciones, ni los académicos, ni siquiera otras personas, otros grupos que están luchando por la democracia, pero justamente ya hoy tenemos la conciencia de que esas son cosas que hay que trabajar. Entonces, cómo las agendas antiderechos han ganado terreno y cómo nosotros tenemos que explicar y hacer pedagogía cada día, no solamente de los riesgos que tiene perder la democracia, sino también de los beneficios y de la posibilidad que tiene además construir una nueva democracia. Yo creo que ciertamente hay que ser autocríticos, hay que reconocer las falencias, las debilidades, lo que no cumplió la democracia. Es cierto, hay que cumplirlo, hay que evaluarlo, hay que reconocerlo, pero una de las cosas que no podemos dejar de decir es, bueno, aún así es el mejor sistema en el que podemos vivir y convivir con libertades y con respeto a los derechos. Entonces yo creo que entender eso hace que nos lleva a un reto mayor. Sí, hay que crear nuevas narrativas, hay que explicarlo, hay que convencer a esos jóvenes, a esas personas que no, incluso que están en países donde no han vivido democracia, bueno, cómo eso los beneficia, por qué eso los beneficia. Hay que masticar todo eso, con lo que nosotros crecimos y con lo que nosotros vivimos, porque nos tocó en Venezuela, por ejemplo, parte de vivir en democracia. Bueno, cómo eso puede abrir un horizonte mayor para la convivencia y cómo es un reto para el mundo. Hoy es un reto que no solamente vivimos un grupito de países, sino que es un reto mayor que nos obliga, que nos impulsa justamente a discutir estas ideas por la democracia. Ahora, fíjate, Griselda, yo aquí voy a decir algo que lo digo con toda responsabilidad del analista, más allá de la pasión. Así como dije
así como dije, que no creo que haya pueblos dotados para el autoritarismo o la democracia per se, si esto es un tema genético, etcétera, son más bien configuraciones histórico-culturales. Creo que hay ciertos países, poblaciones, ciudadanías, que por determinados elementos, y creo que en el caso venezolano uno muy fuerte es la coexistencia de una democracia de masas, imperfecta, pero de masas, con un estado social imperfecto, pero real. Es decir, en Venezuela, desde el año 58 hasta el año 98, se votó y se redistribuyó. Y eso no lo hubo en todos los países de América Latina. Creo que eso es un elemento. Más la naturaleza del mestizaje, que fue distinto a otros países, donde la herencia colonial fue más fuerte, etcétera. Pero para mí es un hecho que es como un templo, y los sondeos que yo puedo ver me lo confirman, es que justamente la ciudadanía venezolana de manera sistemática ha defendido la participación democrática en toda su forma, y eso creo que, me decía mi amigo Juancho Trac el otro día, cuando yo decía que ustedes eran los polacos del Caribe, bueno, no, o sea, así, digo, no, lo dio con total conocimiento de causa. Yo creo que hay configuraciones históricas, culturales. Me acuerdo del padre Alejandro Moreno con sus estudios de la cultura popular venezolana, ¿no? De nuevo los estudios de Mirla, etcétera. Creo que ustedes tienen una serie de elementos en todos los estratos poblacionales que hacen que la lucha por la democracia sea un valor muy fuerte, combinado como en el mundo real se combinan con todos los elementos que tenemos en el mundo real, ¿no? Relajo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de ustedes, muy fuerte, eso es un elemento que salta a la vista, y creo que debieran estar orgullosos de eso, porque es una reserva práctica y moral de Venezuela. Bueno, de verdad que ha sido una conversación súper profunda e interesante, y me quedo con ganas de hacer muchas más preguntas. El tiempo nos comió, pero quisiera hacerles una más para ir cerrando con las reflexiones de Griselda y Armando sobre, bueno, esta respuesta que nos plantea un dilema, pero que ustedes nos han dicho que pues el dilema no es ser entre votar o no votar, sino justamente ver cómo realizamos una estrategia por la democracia. Y ahí quisiera hablar de lo que mencionaba Griselda, de la afectación, el duelo y el futuro, y lo que mencionaba Armando de cómo construimos ese futuro de repolitización, ¿no? Sobre todo que para nosotros hubo este punto de inflexión que fueron las elecciones del 28 de julio, y como tú lo mencionabas al principio, Armando, como parte del objetivo de este evento electoral es hacer borrón y cuenta nueva y anular lo que pasó. Y entender, como tú nos decías también, Armando, que estamos en otro momento político, ¿no? Y que las estrategias del pasado que se planteaban como funcionales y que fueron las que dieron los resultados del 28, hoy en día son una ficción. O sea, un poco cómo ver el futuro, donde esta ficción se ve como el algo y el futuro se ve como el nada, y cómo no olvidar el 28, cómo construir en este contexto donde debería o esperamos que nuevamente vuelva a entrar la ecuación electoral, y no modo ficción, sino modo posibilidad. Sé que es una pregunta difícil porque, bueno, justamente es allá donde queremos ver a la ciudadanía, donde queremos ver al liderazgo democrático, pero bajo el entendido que superamos y que nos sobreponemos frente a la afectación, el duelo, y entendemos que estas acciones inmediatas son ficción, pero que definitivamente tenemos una capacidad de resiliencia democrática para construir un futuro donde efectivamente tengamos una ecuación en lo electoral. ¿Cómo vamos hacia allá? ¿Cómo nos reponemos? ¿Cómo generamos esa conversación ahorita mientras que toda la ficción está ocurriendo? Griselda va a ser el mejor cierre, así que me le voy adelante porque Griselda de cierre estelar. Mira, yo mientras te escuchaba decía, la ficción política es el hecho político de estas pseudoelecciones, pero yo creo que incluso podemos verlo como una gran operación de guerra psicológica contra la ciudadanía democrática venezolana, para instalar el pesimismo, la decepción, la división, confundir. Es una gran operación de la que estos estados son partícipes. La alternativa, yo creo que no hay que esperar a momentos óptimos. Es decir, frente a la ficción política de una votación que ya sabemos que por actores, incentivos, contextos, resultados, no es real, los espacios reales, aunque limitados, de participación alternativa. Es decir, una cosa puede ser real, aunque sea limitada, pero no falsa. Limitada una elección en los gremios. Limitada caballero, las protestas del 1 de mayo en Venezuela, que fueron impresionantes. De esos sindicatos que están envejecidos, empobrecidos, pero la gente salió.
tuvo que poner los piquetes de la guardia. Eso en otros entornos no puede pasar. Entonces, los gremios, las universidades, en este momento la primera línea para mí de participación, y además debiera ser el fiel de la balanza incluso para evaluar incluso si un candidato concurrente es realmente un demócrata, es la posición ante los presos políticos y los familiares que los están defendiendo. Eso en cualquier lugar, porque es la primera línea de defensa, no ya de la democracia, sino de la vida. Y las víctimas de la represión del 28J, de antes y después. Entonces, yo te diría, no hay un escenario ideal. Hay un escenario real y limitado. Esas formas limitadas pero reales de participación como resistencia frente a la gran ficción política de una votación que me parece que es un gran acto de una operación de guerra psicológica contra la ciudadanía democrática venezolana. Mira, yo diría, Vivi, y todos de verdad, que lo primero es decirle a ese ciudadano que piensa votar y que piensa que su voto va a servir en esta elección, yo creo que no podemos enjuiciarlo, hay que respetar esa decisión. Lo segundo es que el ciudadano que decida no participar, ¿verdad?, y no votar en este proceso, entonces también que no sea etiquetado como abstencionista, que se entienda que también esa abstención es un modo de participación que él está ejerciendo, y ese es un derecho que él tiene la potestad de ejercer o no, y esta es una forma también de expresarse. Eso por un lado. Y yo creo que ciertamente la participación por la democracia la estamos viendo. O sea, en las formas más limitadas la estamos viendo cuando hablábamos de ese dirigente del FCU que ayer valientemente hizo esa entrega y esa exigencia. Cuando vemos a las madres de las víctimas de los presos políticos que están allí, esas son exigencias políticas. Y yo creo que son exigencias políticas por un espacio democrático. En el mínimo espacio democrático que tenemos, cada uno puede hacer su tarea. Cuando hay una sociedad civil que está viva, que sigue activa, cuando vemos a organizaciones de derechos humanos presentar informes contundentes, dar la cara, estar allí, caramba, eso nos habla de una acción por la democracia. Eso lo estamos viendo en vivo. Eso nos habla de una sociedad que está activa, viva, que no declina, que no se desvanece en su aspiración genuina de cambio. Por supuesto que también está consciente de los peligros, por supuesto que también está consciente de las amenazas, pero yo creo que justamente eso es parte de lo que toca seguir evaluando, de lo que toca seguir acompañando, y de ver que las posibilidades no se cierran. O sea, yo creo que Venezuela, y cierro con esto, ha sido, y lo hemos dicho siempre, es un país donde, mira, lo que uno cree imposible pasa. Y yo creo que también las cosas buenas pueden pasar. Yo creo que las oportunidades por la democracia todavía están allí, y es parte de lo que tenemos que ver, y ver cómo nuestra acción, cómo nuestras acciones, lo que hacemos nosotros, contribuye a ese camino democrático. Entonces, ver que este evento que está siendo convocado, pues yo creo que no tiene muchas posibilidades, pero como si la gente está consciente de que su voto sí vale, sí sirve, y que la participación para la democracia no está circunscrita solamente a votar. Bueno, me quedo con estas ideas de lo que nos decía Griselda y nos decía más temprano Armando, de que efectivamente la decisión ciudadana inteligente que se basa en un derecho que cada quien decide si ejercer o no ejercer, es parte de lo que hay que respetar y también entender y tener empatía. También creo que esto que nos decía Armando de no esperar momentos óptimos, creo que estos siguen siendo momentos de lucha, donde plantear efectivamente qué es un espacio real de participación alternativa, aunque restringido, donde sirva este ejercicio simbólico de los derechos. Entonces, buscar esos espacios reales, para mí, creo que es la estrategia por la democracia.
Desde Ideas por la Democracia creo que seguimos apoyando el ejercicio de la ciudadanía, de esa ciudadanía inteligente, democrática, pero también de esa democracia con mirada estratégica, que entiende que en contextos autoritarios la ficción es parte del miedo, de la desmovilización, y donde la búsqueda de espacios reales de participación con inteligencia ciudadana es la clave para justamente esa repolitización y esa regeneración de espacios democráticos en el futuro. Así que desde Ideas por la Democracia los invitamos a seguirnos, a ver nuestra página web, a escuchar también los editoriales y también a seguir proponiendo ideas, porque con nuestras ideas construimos la democracia, y pues nada tan poderoso como poder seguir expresándola de la manera honesta, de la manera franca, de la manera auténtica que podemos en estos espacios. Así que agradecidos a todos y a todas por participar. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros por las redes sociales, y especialmente agradecidas a Armando, a Griselda y a todos los que se han conectado con nosotros el día de hoy por escucharnos, y también muy pendiente de escucharlos por las diferentes vías, por las redes sociales, por el chat, por los diferentes espacios donde estemos conectados. Muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad, y les deseamos una bonita tarde.